Yo les decía que la función visual es determinante, pero es de las menos maduras cuando nacemos. Algo muy interesante que siempre les explico en mis cursos de neurodesarrollo es que cuando la mamá amamanta, ¿sí? Esa interacción entre el bebé y la madre se establece entonces más o menos en promedio a 20-25 centímetros. Y es muy interesante porque cuando nosotros evaluamos la función visual o el seguimiento visual, ¿a cuánto lo hacemos? Integración sensorial lo estableció a cuánto? A 20-25 centímetros. Más o menos la distancia que hay entre el pezón de la madre y la cara o sus ojos. Cuando el bebé está succionando, ¿sí? Está mirando la cara de la mamá y está reorganizando, o es el primer paso para organizar su función visual. De ahí la importancia de amamantar, no solamente el alimento como tal, sino miren la estimulación sensorial, puntualmente visual, auditiva, táctil, pero que tiene el objetivo de amamantar. Entonces es bien interesante. Pero entonces esta función visual no solamente tiene pues la capacidad para después más o menos más adelante organizar la parte visual, no. También entonces tiene una función de ajuste postural. Cuando el bebé empieza a interactuar con los elementos, con la vida, con todos los objetos, empieza entonces a establecer ajustes posturales y es el principio del ajuste postural y el control postural. Por eso los niños que tienen problemas visuales, alteraciones visuales o ceguera, pueden entonces demorarse más en ese proceso de organización postural. ¿Y por qué lo hace básicamente? Porque el ojo está comunicado con otras estructuras como el cerebelo, con el tallo cerebral y los núcleos de la base y reorganizan toda la parte de los ajustes posturales. A través de la parte visual yo puedo hacer entonces la alineación. ¿La alineación de qué? Cabeza, tronco, ojo, cabeza, tronco, ojo, cabeza, tronco, cinturón pélvico. O sea, todo lo alineado desde ahí. Esa alineación es determinante. Entonces, la función visual hay que revisar puntualmente el contacto visual, el seguimiento visual, ¿sí? Desde el nacimiento hay que empezar entonces a revisar ese seguimiento visual que se llama ubicación de fuente sonora, lo dicen por ejemplo, en la escala abreviada del desarrollo, ubicación de fuente sonora o visual y la parte del ajuste postural. Entonces, aquí se vuelve bien interesante esa función. Otro sistema que empieza a madurarse después del nacimiento, entonces la función auditiva. Pero recuerden que la función auditiva también me explica, ¿sí? La función del equilibrio, porque es el vestíbulo coclear realmente el que estamos evaluando. Cuando nosotros entonces evaluamos esa función auditiva, de ubicación de fuente sonora, ¿cierto? De cómo entonces él puede ubicar de un lado a otro, pero también se activa toda la parte del tronco, empieza algo supremamente interesante. Ese movimiento de un lado para el otro lo que hace es favorecer la estimulación del mesencéfalo, que son toda la parte de los reflejos de enderezamiento. Todos esos reflejos otolíticos, todos los reflejos entonces de estabilidad, que más adelante me van a movilidad, se establecen desde aquí, desde esta función. Por eso evaluar la función auditiva es tan importante. Hay una prueba específica que todo niño desde su nacimiento lo tiene, que se llama pull to sit, que es la foto que tengo aquí abajo. Esta foto se puede hacer desde un bebé al primer mes de edad y se llama pull to sit, llevar a sentado. Y resulta que yo puedo tomar desde las manos a un bebé, estimularlo entonces a que se vaya sentando y encontramos que así el bebé no tenga control cefálico, el bebé tiene una respuesta autolítica que me estabiliza o que me facilita el enderezamiento. En otras palabras, yo puedo a un bebé de un mes llevarlo, no tiene control cefálico, pero la activación o la información otilítica hace que se active su cabeza y por lo tanto muestre ya entonces vestigios o activaciones cefálicas con su tronco. Esto es vital. Esto es determinante en la evaluación porque me está dando información de la integridad vestibular y coclear y que más adelante me va a dar respuesta del equilibrio, la postura y el control postural pues, de este niño. Entonces, eso es bien interesante. O sea, el top to sit es muy, muy importante. Otro concepto, entonces, que tenemos que revisar es la alineación. En supino tenemos que ver, entonces, la alineación. En prono tenemos que ver alineación. Y esta alineación lo que hace es una respuesta de la coordinación
o el ajuste que tiene el cinturón escapular con el pélvico, y lo necesitamos. Al principio un bebé tiene entonces toda la activación del cinturón escapular, pero lo que buscamos con la reacción de enderezamiento es que también haya unos ajustes con el cinturón pélvico y que lo acompañe. Cuando el bebé está ya entonces haciendo estos movimientos de decúbito lateral y empieza entonces a disociar ese cinturón escapular del pélvico, el pélvico igual lo acompaña. Y es donde el bebé puede entonces pasar de la posición supina a la posición de cúbito lateral y de la posición de cúbito lateral a la posición de cúbito prono. En otras palabras, rolar. Y por eso es que rolar es tan importante. En promedio los bebés a los 4 meses deben estar rolando. Y rolar significa entonces que ya hay una respuesta otolítica, cefálica, de enderezamiento del cinturón escapular, pero también un acompañamiento del cinturón pélvico. ¿Y qué queda ahí? Activar todos esos segmentos, ¿para qué? Para que más adelante el SEA pueda responder en contra de la gravedad y pueda sentarse, gatear, caminar. Eso es vital para nuestra evaluación, porque muchos de los problemas de neurodesarrollo de nuestros niños es la alineación, ¿cierto? Esa capacidad para alinear, soportar peso y por lo tanto entonces erguirse en contra de la gravedad. Esto es vital, ¿sí? Casi la mayoría de los problemas de neurodesarrollo parten de un principio de alineación, ¿sí? Que después me va a determinar esa carga de peso y por lo tanto después las reacciones de enderezamiento. Ahora vamos a profundizar un poco en eso, pero esto es vital, la alineación y la función del cinturón escapular y pélvico determinante. Algo también, o dentro de la guía, es revisar ese tronco. Y ese tronco, la parte de la estructura de esa reja costal también está dando información de cómo está respondiendo en contragravedad este sujeto, este bebé. Es muy importante porque uno encuentra niños con 2, 3 años con una caja torácica poco madura. ¿Qué es una caja torácica poco madura? Es en donde no favorece de forma adecuada la ventilación. ¿Y por qué? Básicamente recuerden que cuando nosotros nacemos, nuestras costillas, ¿cierto? Que están oblicuas, están entonces, cuando nacemos están más horizontales. Un bebé que no se coloca en contra de la gravedad no puede hacer el proceso, o la gravedad lo que hace es alar toda la reja costal hacia abajo y entonces vuelve oblicuo la caja torácica. ¿Por qué es importante que la caja torácica esté oblicua? Porque la capacidad ventilatoria es mucho más o mejor y por lo tanto la respuesta respiratoria del sujeto es mejor. A veces eso lo dejamos para los terapeutas de lenguaje, que me parece muy bien. Los neurodesarrollistas en terapia de lenguaje, los fonoaudiólogos son muy buenos en esto, pero nosotros podemos apoyar y entender también que este niño no está todavía colocándose en contra de la gravedad y nos está dando información de lo más probable es que a este bebé o a este niño le haga mucha falta la función en contra de la gravedad. Entonces eso es un dato importantísimo porque más adelante la recomendación puntual a la mamá es hay que colocarlo en contra de la gravedad, mamá. Hay que colocar en posiciones intermedias o altas para que podamos favorecer que se vaya madurando no solamente el cinturón escapular, el cinturón pélvico, sino también esa reja costal. Y esa reja costal me va a determinar su función, que es la ventilación. ¿Y qué me garantiza la ventilación? La respiración. ¿De qué mueren la mayoría de los niños con parálisis cerebral y retraso en el desarrollo psicomotor? Pero hablemos de parálisis cerebral, de neumonía o de problemas respiratorios de otro tipo, pero neumonía. Se nos mueren de eso porque la función de la estructura y la forma, pues no es la adecuada. ¿Que los terapeutas ocupacionales favorecemos eso? Sí, lo favorecemos cuando estamos haciendo transiciones, cuando estamos favoreciendo entonces ese sedente, ese mantenimiento en sedente, cuando hacemos transiciones un poco más altas, estamos favoreciendo la activación respiratoria o ventilatoria en este caso, y por lo tanto también estamos normalizando esa reja costal que se debe establecer, ¿sí? En esos periodos y en esos cortos periodos de desarrollo para que él pueda tener mejor función respiratoria. Entonces sí tenemos que revisar dentro de ese tronco la estructura y la función del tronco como tal o la reja costal y revisar cómo están esos músculos. La columna vertebral es determinante. Si nosotros tenemos una columna desalineada, ¿sí? O sea, con una escoliosis,
Y entre más grande la escoliosis, pues entonces menos, pues vamos a tener menos alineación y por lo tanto menor carga de peso eficiente. Y acuérdense que menor carga de peso, ¿qué significa? Menor respuesta antigravitatoria. Menor respuesta antigravitatoria significa menor función a nivel de la musculatura y todo lo que trae eso posterior. Entonces, si nosotros queremos, que mejorar el tono muscular o incrementar entonces la función muscular en tal posición, entonces tenemos que pensar es entonces en cómo está esa estructura del tronco, que realmente es la que une el cinturón escapular, el cinturón pélvico y que puede favorecer la alineación entre las extremidades y en ella misma. Entonces, es fundamental pensarnos en ese tronco. Y las extremidades, definitivo. Yo tengo muchos niños con alteración en neurodesarrollo, ¿cierto? Y otros niños con alteración con retraso en el desarrollo psicomotor y no tienen alteración puntualmente neurológica, y es porque la estructura puntual de las extremidades, sea la cadera, sea la rodilla, inclusive puede ser su talón, puede ser entonces el hombro, puede ser el codo, inclusive su muñeca, ha tenido algún tipo de alteración y a veces es tan sutil que no la vemos. ¿Cuál es la mayor alteración de esas extremidades? Pues, por ejemplo, la alineación. A veces la alineación del radio de la ulna no es la más adecuada. La alineación del olecranon no es el más adecuado. La alineación, y sucede mucho, compañeros, que es la cadera no está funcionando adecuadamente y por lo tanto el niño no gatea. Vea, pues que solo se arrastra por un lado, pero ese es el gateo él. No. Gateo es gateo y gateo es contralateral. Contralateral cargando peso, ¿sí? Contralateral y cargando peso. Eso es un gateo. Que los demás son tipos de desplazamiento en cuadrúpedo, semicuadrúpedo, lateral. Esos son otros tipos, pero eso no es un gateo. En neurodesarrollo hay un tipo de gateo y debe cumplirse con esos estándares. Y cuando vemos, no, él no tiene alteración neurológica, pero vamos a ver, y tenía ahí su dificultad en la cadera. Muy sutil, sí, pero tomamos una radiografía y ahí está. Entonces, es importante que nosotros miremos la alineación y la función de esas extremidades. Recuerden que la función y los terapeutas ocupacionales podríamos hacer énfasis en este miembro superior. No significa que no revisemos miembro inferior. Yo reviso todo. Y si tengo un compañero fisioterapeuta, súper, trabajo con él y hacemos entonces esa exploración. Pero nosotros hacemos mucho más énfasis en el miembro superior. En ese miembro superior hay que establecer entonces esa estructura, esa forma y esa función. Si hay una genesia, si los dedos no están, si la muñeca no está, porque puede suceder, entonces pues el niño va a tener una alteración, se le va a dificultar gatear, bueno, hay que mirar cómo adaptamos y cómo favorecemos esas cargas de peso, esa alineación para que lo pueda hacer, ¿sí? Pero el objetivo es empezar a revisar si la estructura está bien, teóricamente, entonces tenemos que estimular para que la función también esté bien. El agarre, básicamente, en neurodesarrollo evaluamos ese tipo de agarre y tenemos que reconocer cuáles son los tipos de agarre al inicio para poder favorecer pues la adquisición. Algo aquí importante, muchos de los niños con alteración neurológica tienen problemas de agarre y a veces su respuesta es refleja. O sea, se han quedado en ese marco reflejo. Una parálisis cerebral, por ejemplo, un retraso en el desarrollo no diagnosticado todavía, pero tenemos alteraciones en reflejos y esos reflejos, recuerden, un reflejo de Moro, un reflejo de presión palmar, ¿sí? Esos reflejos alteran mucho la función de las extremidades puntualmente de nuestra mano. Entonces hay bebés que se demoran en agarrar, en estabilizar, pero básicamente es porque su función neurológica todavía no está. ¿Listo? Todos están viendo la presentación, ¿cierto? Yo estoy cambiando la presentación. ¿La están viendo? Sí, Sí, sí la Ok, estamos viendo. listo, gracias. Algunos compañeros tienen dificultad con eso. Muy bien. Entonces, bien, aquí llegamos entonces, hemos como reconocido cada uno y llegamos a los niveles. Entonces, reconocer que todos están, que todo el neurodesarrollo está determinado por unos niveles de desarrollo motor y nivel de desarrollo neurológico. Cuando nosotros hablamos de nivel de desarrollo motor, estamos hablando que la primera medida o la primera función motora del ser humano, de todo ser humano, un bebé, es la movilidad. Si un bebé llega a este mundo y no se puede mover por sus propios medios, es un bebé que va a tener dificultades en su neurodesarrollo.
¿Y por qué no se va a poder mover? Ah, porque tiene un mielomeningocele. Ah, entonces tiene una alteración y la estructura entonces de la lesión, por debajo de la lesión, pues entonces va a tener problemas en la movilidad. ¿Va a tener problemas entonces en toda la adquisición del movimiento? Sí, lo que implica entonces del segmento para abajo. No, es un bebé, por ejemplo, con una parálisis cerebral supremamente fuerte, una lesión del área 4 del telencéfalo muy fuerte, y entonces tiene una espasticidad brutal, supremamente arriba. ¿Eso le va a dificultar la movilidad? Sí. Entonces, además de esa movilidad, entonces va a tener lo más probablemente reflejos. Entonces, todo eso es el nivel en donde nosotros debemos de establecer. Si el bebé no se mueve adecuadamente, entonces vamos a tener dificultad. ¿En dónde hay alteraciones en la movilidad? En todas las alteraciones de la estructura, lo vimos, si tiene alteración en la estructura de la cabeza, del cinturón escapular, de las extremidades, del tronco, va a tener dificultades en la movilidad. Y por lo tanto, ¿cuál va a ser nuestro objetivo en ese niño? La movilidad. Si no tiene movilidad, no puede desarrollar tonicidad que responda que responda a la fuerza de la gravedad, o sea, que la pueda vencer. Eso es importante. Entonces, ¿por qué puede tener en tono muscular bajo? Sí, los niños que tienen tono muscular bajo tienen entonces dificultad en su movilidad, porque se ven más fatigados, porque la activación es más pobre y entonces tienen dificultad en la movilidad. Recuerden, la movilidad es parte de la organización neurológica y es la base para el desarrollo motor. Después de eso, entonces tenemos la estabilidad. Si no tenemos movilidad, recuerden que no vamos a lograr estabilidad. Pero la estabilidad ya es esa fuerza con que yo me puedo erguir en contra de la gravedad. ¿Y cuando tengo entonces estabilidad? Cuando la movilidad me da la tonicidad, ojo, aquí es importante, la tonicidad, o sea, el tono muscular, me da la fuerza muscular, tono, fuerza, ¿cierto? Que es el otro nivel, para poder, ¿qué? Vencer la gravedad. En otras palabras, cuando un bebé, por ejemplo, se coloca en prono con apoyo en antebrazos, se coloca en prono y levanta la cabecita en contra de la gravedad por un tiempo determinado. Es ahí ya estamos hablando que tiene estabilidad. ¿Estabilidad en dónde? En prono con apoyo en antebrazos. Y ya después entonces eso activa el tronco. ¿Y qué hace entonces? O ya empieza a rolar. ¿Eso qué le hace? Pues tener estabilidad en sedente. Entonces él ya se queda en sedente y no se cae. No se va ni por un lado ni para el otro, sino que se sostiene. O sea que tiene estabilidad. Pero ya después agarra juguetes y él no se cae. Entonces, ¿qué tiene? Movilidad. Mírenlo aquí, movilidad sobre estabilidad. Algo importante para los terapeutas ocupacionales. Todas las actividades de la vida diaria tienen movilidad sobre estabilidad. Todas. Eso es un principio básico. Todas. Cepillarnos tiene movilidad sobre estabilidad. Vestirnos tiene movilidad sobre estabilidad. Alimentarnos, desplazarnos, todo cumple el principio de movilidad sobre estabilidad. ¿Cuál es el problema? Si el niño no tuvo estabilidad y no tiene movilidad, pues nosotros no podemos eh, pues mirar ese niño en un nivel de movilidad sobre estabilidad, o sea, no va a ser independiente. Eso es la conclusión. Un niño que no logre movilidad y estabilidad no va a ser independiente. Y el último nivel, cuando nosotros ya tenemos movilidad y estabilidad, logramos el último nivel. Ese nivel es destreza. Ya nos cepillamos como si nada, nos vestimos como si nada, manejamos nuestro auto como si nada. Es porque tenemos destreza. Ese es el nivel motor que buscamos todos los seres humanos. ¿Sí? Perfeccionar ese movimiento. Ahora bien, eso está también entonces estabilizado con el nivel neurológico. El nivel neurológico es el primer nivel neurológico y que todos los seres humanos pasamos por ahí es el reflejo. Recuerden que cuando un bebé nace, tenemos entonces que establecer es el nivel reflejo y se comporta a nivel reflejo. ¿Y por qué es reflejo? Porque los movimientos o puntos de estímulo que le coloquemos tienen una respuesta automática. O sea que el telencéfalo, o sea, nuestro cerebro no es el que tiene el control. La tiene la médula o el tallo cerebral, depende del nivel de reflejo. Eso es muy importante. También recuerden que en neurodesarrollo, un bebé que nace y que tiene alguna dificultad, un parto distóxico, o sea, alguna alteración, ese bebé, si no tiene succión ni 4 puntos o búsqueda, ese bebé no debe ser entregado a la mamá. O sea, digo es que lo manden para la casa. Ese bebé lo más probable es que tenga problemas en la deglución y fallezca o que tenga que volver entonces al centro hospitalario porque va a tener alteración en su funcionamiento de supervivencia.
Entonces, miren los reflejos como son de importantes, pero también entender que los reflejos se tienen que integrar. Hace tiempo, los autores hablaban de desaparecer los reflejos, ¿cierto? Que desaparecían. Pero estos autores, los que yo estoy basando esta presentación, los autores dicen, no, los reflejos se integran y después aparecen cuando los necesitemos. Entonces, ahí, esa parte del reflejo hay que tenerlo en cuenta, porque si el bebé cuando lo evaluemos todavía tiene 8 meses, o sea, tiene 8 meses y todavía tiene algunos reflejos que deben aparecer a los 2, 3 meses, uno dice, claro, tiene una parálisis cerebral. Listo, pero eso hay que evaluarlos y mirar si el protocolo es integrar primero esos reflejos para poder entonces favorecer el neurodesarrollo en ese sujeto. Lo otro es la reacción de enderezamiento, que es el segundo nivel. Recuerden que la capacidad, el que tiene el cerebro para poder entonces erguirse y después darme estabilidad. Miren que va de la manito. Enderezamiento y estabilidad. La reacción de enderezamiento son esos ajustes posturales, o básicamente me dan esos ajustes posturales. Todo el tiempo tenemos reacción de enderezamiento. Yo aquí estoy sentado y enderezco. Básicamente el enderezamiento me da esa información de cómo está mi cabeza con respecto al tronco, que después eso más adelante es equilibrio, ¿sí? Se vuelve en un nivel de equilibrio estático dinámico, pero el enderezamiento es la base para poder entonces yo desarrollar otras funciones, como las reacciones de protección. Aproximadamente a los 6 meses, el bebé que está sentado y contra la gravedad, un poquito alto, se va para un lado, para el otro, coloca las manitos hacia adelante, coloca las manitos hacia el lado, hacia atrás, ¿y qué pasa? Empieza entonces a protegerse, ¿sí? Y en neurodesarrollo tenemos que evaluar si está, por ejemplo, con 6 meses y ya empieza a madurar sus reacciones de protección. Si no las tiene, entonces hay que revisar y empezar entonces a estimularlas. Aquí algo importante. Las reacciones de protección solo aparecen con inestabilidad. Así, sí, yo tengo estabilidad, pero si yo tengo una estabilidad y aquí me quedo quietico y nunca me muevo y casi me caigo para sacar la mano, nunca lo voy a desarrollar. Por eso nosotros en terapia hacemos entonces esos desajustes posturales. O sea, el bebé está, lo empujo, lo estabilizo, le hago carga de peso para poder entonces, ¿qué? Favorecer la aparición de esa reacción de protección. Y eso es muy bello. La inestabilidad es lo que después me da estabilidad y después me da reacciones de protección. Por ejemplo, cuando un bebé empieza a gatear, está en cuadrúpedo, ¿cierto? ¿Y él qué hace? Él se inclina hacia adelante, hacia atrás, y en el momento esa inclinación, ¿qué hace? Se va hacia adelante. De pronto él no quería irse hacia adelante, pero saca la mano. Casi se cae, coloco la mano. Casi me caigo, coloco la otra mano. Y entiende que si saca la mano y saca el pie contralateral y después combina ese movimiento, puede terminar entonces en un nivel de desarrollo, ¿sí? Que me lleva al gateo, que es muy importante. El neurodesarrollo del gateo es determinante por toda la información que nos está dando del funcionamiento de qué, del cuerpo calloso. Por primera vez el cerebro derecho e izquierdo o el hemisferio derecho e izquierdo están trabajando a unísono. Eso es brutal en neurodesarrollo. Y después lo vamos a utilizar toda nuestra vida, para todo. Todo lo que necesitamos esa integración entre el hemisferio derecho e izquierdo. Eh, Protección, ¿sí? Profesor, qué pena que lo interrumpa. Lo que pasa es que tengo un caso muy especial de un paciente que no tiene ese desarrollo del cuerpo calloso. Entonces, ahí cómo sería esa parte de asociar ambos hemisferios. Ok, súper. Entonces hay que revisar si esa genesia es completa, ¿cierto? O hay entonces una hipoplasia, o sea, hay una disminución de esas conexiones. Si es una genesia, o sea, no hay el cuerpo calloso, hay que empezar entonces a establecer algunas conexiones. Recuerden que aunque el cuerpo calloso es el punto en donde hay más conexiones, y eso se llaman fibras comisurales, comisura de un lado para el otro, no es la única y que hay otro tipo de fibras a nivel del telencéfalo que se conectan con otras estructuras como el tálamo y el cerebelo que también cruzan y entonces hay que empezar a desarrollar actividades que favorezcan la contralateralidad, las cargas de peso contralaterales y sobre todo la estabilidad buscando mucho la estimulación cerebelosa. Ahí entonces tenemos que llevarnos desde el cerebelo, para que el cerebelo como que tome mayor función, ¿sí? Le quite mayor relevancia a ese cuerpo calloso porque no tiene quien lo conecte y pueda establecer entonces esas conexiones que no lo tiene. Lógicamente, si hay una genesia, o sea, completo,
pues vamos a tener siempre dificultades. O sea, ese sujeto se va a mostrar con mayor dificultad para adquirir ese desarrollo por la estructura, o sea, lo que les decía, si no está algo, pues es más difícil, pero sí lo podemos trabajar. Lo que pasa es que hay que canalizarlo muy bien. El gracil y el cuneiforme son muy buenas estrategias para poder estimular ese sujeto. No voy a profundizar mucho esto, Sebastián, pero es una pregunta muy interesante y lo que podemos hacer es, como en un espacio, una asesoría particular, ¿listo? No tiene costo, nosotros, Estoy Aprendiendo, tenemos espacio, asesorías sin costo y podemos entonces trabajarlo y mirar cuál. Pero el gracílico uniforme, si quieres ver revisando, el gracílico uniforme es una estrategia brutal porque me da esas conexiones comisurales que lo hace el cuerpo calloso y puede empezar entonces a fortalecer y así desarrollar habilidad en ese sujeto. ¿Listo, Sebastián? Súper. Listo. Bien. Entonces, aquí esta parte de los reflejos de protección son muy importantes porque más adelante están las razones del equilibrio. Algo muy también que tenemos que tener en cuenta, esas razones de protección nunca desaparecen. Cuando nosotros nos vamos a caer, colocamos las manos. O sea, siempre van a aparecer, sino que todo el tiempo nosotros no podríamos estar metiendo la mano. Aquí también hago una referencia. Si ustedes tienen un niño de 5 años y que entonces lo traen a consulta, lo pasaron por neuro y entonces llega a la consulta y le dice, doctor, lo que pasa es que él se cae mucho. Tú haces la evaluación, es un niño ya más grande, pero tú haces la evaluación y encuentras que sí, se cae mucho y le encuentras muchas cicatrices en la cabeza, pero le revisas las manos y le revisas las rodillas y no tiene tantas cicatrices. Ojo, ojo, ese paciente es neurológico. Ese paciente tiene una alteración, tiene 4 años, 5 años, entonces es que tenemos dificultades en las reacciones de protección, probablemente también en las de enderezamiento, no lo sé, hay que evaluar. Pero las reacciones de protección no están, porque las reacciones de protección nos están diciendo que tiene que proteger lo más importante de nuestro sistema nervioso central, que es la parte cefálica, nuestro cerebro. O sea, el cerebro dice, ojo, yo me curo y si me va a caer, ¿qué coloco? La mano, me fracturo, me colocan un yeso y listo. Pero si yo me caigo y me fracturo y me lesiono el telencéfalo, eso es mucho más complicado. Eso es de la parte evolutiva, la protección. Entonces yo prefiero colocar mis extremidades a colocar mi cabeza. Eso es un principio básico y eso lo hacemos todos los humanos dentro de desarrollo de control motor. Ahora bien, nosotros no podemos estar todo el tiempo utilizando las acciones de protección. ¿Se imagina uno cada semana fracturado un brazo, el otro brazo? No, pues, o sea, eso no es posible. Entonces, evolucionamos para tener un nivel más alto que se llama las reacciones del equilibrio. Y las reacciones del equilibrio, básicamente, entonces son estrategias para no perder el equilibrio, como dice así, y no llegar a las reacciones de protección. O sea que cuando yo voy caminando y me enredo, casi me caigo, pero logro erguirme, estabilizarme y ¡pum! No me caigo. Ya cuando es muy fuerte la fuerza, entonces yo me enredo, perdí las razones del equilibrio y ¡pum! Pierdo las de protección. Esto es importante porque muchos de los niños que tienen dificultades en neurodesarrollo tienen después que logran marcha, por ejemplo, tienen su mayor riesgo en el nivel más alto de desarrollo neurológico, que es las razones del equilibrio. O sea, tienden a caerse. Y ese es el mayor peligro, porque si se tienden a caer y no tienen razones de protección, ¿quién va a sufrir? La cadera, el pecho y nuestro cráneo. Y eso es tremendamente peligroso. Eso también se cumple, por ejemplo, en adultos mayores, en ancianos, pero sería más bien control motor en adultos, o sea, un poco diferente. Pero en neurodesarrollo, sabemos que si un niño no tiene bien integrado y organizado las reacciones de protección, posturas con inestabilidad no se podrían colocar. Y uno dice, oye, pues eso es lógico. Es lógico, pero entre el procedimiento tendemos a que no evaluamos o no sabemos cómo están esas reacciones de protección. Recuerden que se desarrollan adelante, a los lados y atrás, y que a veces no están bien consolidadas y pasamos a veces por la premura de que el niño marche porque tiene 12, 13 meses, 14 meses y todos los papás, los terapeutas, todos quieren que camine, pero empezamos a hacer esos procesos bastante altos que pueden llevar entonces a una alteración de ese equilibrio o si ese equilibrio, esas reacciones de protección no están bien
las relaciones de equilibrio no se van a consolidar. Recuerden que el neurodesarrollo utiliza bases y si las relaciones de protección no están bien, las relaciones del equilibrio no van a estar bien, ¿cierto? O en su nivel más alto. Y por lo tanto, entonces es mejor esperar un poquito, trabajar mucho más esas relaciones de protección que normalmente se desarrollan rápidamente y después sí trabajar a relaciones del equilibrio, o sea, posiciones de inestabilidad. Bien, no sé hasta aquí. Lo que podemos hacer los terapeutas ocupacionales es reconocer las diferentes posturas, ¿sí? Revisar las diferentes estructuras, posturas, estructuras, pero sobre todo entonces establecer esos niveles de desarrollo neurológico. Miren que está por niveles, desde el más bajo, que es el nivel reflejo, ¿cierto? Y con el de movilidad. Normalmente un niño que no se mueve es un niño que todavía tiene sus reflejos y los mantiene durante el tiempo, más tiempo que no debería, o sea, no los integra. ¿Y cuál sería la labor del terapeuta ocupacional? Favorecer la integración de esos reflejos. ¿Cuánto tiene? 6 meses, hay que integrarlos. 8 meses, hay que integrarlos. E integrar hasta donde se pueda esos reflejos, pero a través de dónde? De la movilidad. Y se ha encontrado que la movilidad es un factor que va reorganizando la función neurológica y disminuye entonces esa función o esa incidencia de los reflejos. Eso es súper bonito y eso pasa también en adultos. En hemiparesia sucede, por evento cerebrovascular, parálisis cerebral sucede, retraso en el desarrollo motor sucede. Y después llevar a eso entonces al siguiente nivel, que tenga reacción de enderezamiento, o sea, que pueda establecerse en contra de la gravedad en diferentes posturas, supino, prono, decúbito lateral, sedente, cuadrúpedo, bípedo, pero con estabilidad. Y la estabilidad es bien interesante porque la estabilidad me está dando cuenta de algo muy poderoso a nivel neurológico que se llama la propiocepción. La estabilidad estimula el gracil cuneiforme y establece y todas las vías espinocerebelosas y el cerebelo toma el control, porque recuerden que realmente la coordinación se da en ese cerebelo y esa interacción entonces entre otras estructuras, pero mientras el cerebelo esté fortalecido, nosotros tenemos una buena base para poder desarrollar un buen neurodesarrollo en ese sujeto. Y pasar a otros niveles, movilidad sobre estabilidad, relaciones de protección, relaciones de equilibrio y con ese nivel de ¿qué? De destreza. Si él corre con equilibrio, puede pasar a destreza. Si él se mueve con equilibrio, entonces puede pasar a destreza. Y eso es lo que hacemos los seres humanos, mantener entonces un nivel de equilibrio que nos permite ¿qué? Mirar el tablero y copiar, andar en nuestro auto y meter la caja de cambios. O sea, tenemos un equilibrio estático, dinámico que nos permite, ¿cierto? Funcionar en la vida, que eso se llama destreza. Entonces, llevar todo ese proceso y hacer el reconocimiento de las estructuras, ¿sí? De las estructuras, de la función, del posicionamiento y entender y enlazarlo con los niveles neurológicos motor y neurológico es vital porque nos está diciendo en qué nivel está y por lo tanto entonces cuáles son las actividades. En el canal de YouTube nosotros tenemos un video en donde hablamos puntualmente de el nivel neurológico y el nivel motor. ¿Y cuáles son las actividades que se recomiendan puntualmente para cada nivel? Pero hay que entender que esto es una guía. Es básicamente unas recomendaciones que diferentes autores están diciendo, sí, es una guía. Pero yo, por ejemplo, desde mi experiencia, sirve. Sirve porque a mí fácilmente lo integro con, por ejemplo, estrategias de evaluación. Por ejemplo, Alberta me habla puntualmente. Cuando yo hago la evaluación de Alberta, yo evalúo todas las posiciones y evalúo la función visual, eh, eh, toda la función entonces auditiva, toda la alineación, toda la carga de pesos, las extremidades. O sea, yo hago lo mismo. Y básicamente Alberta me está explicando o me está diciendo el posicionamiento. Cuando uno entiende cuál es el mayor problema de un bebé, si es la alineación o la reacción de enderezamiento o la movilidad o las reacciones de protección, uno centra su proceso terapéutico y las actividades las diseña con base a eso. Y eso lo que hace es que fácilmente el niño logra resultados. Esa es la diferencia entre un niño que se demora 6 meses en un tratamiento terapéutico y un niño que puede salir en un mes. ¿Y eso qué significa? Tiempo, en un bebé tiempo es todo, ¿sí? Eso significa dinero, eso significa entonces todo el proceso terapéutico y significa, pues, para lo que nosotros estudiamos, es hacer lo mejor posible con los mejores resultados para poder entonces beneficiar, pues, al sujeto que necesitamos beneficiar, al niño,
a los padres, a los cuidadores y a la sociedad. Entonces, básicamente es eso. Yo sé que es mucha información, pero les dejo algunos, pues, el video para que lo puedan repasar y los que quieran profundizar, definitivamente lo podemos hacer. Nosotros estamos haciendo un curso, y aprovecho aquí cerrar, estamos haciendo un curso específico, pero ya no de evaluación, sino de intervención específica que toma esos elementos. Y estamos haciendo entonces en Colombia. Lo estamos haciendo para Bogotá, Cali, Medellín. Estamos en este momento en inscripciones y es un curso casi personalizado, son 12 personas. 12 personas en donde nos sentamos, empezamos entonces a trabajar, empezamos a trabajar la movilidad, la alineación, la carga de peso, la reacción de enderezamiento, mes a mes, ¿sí? En donde podemos entonces aplicarla, donde tenemos algunos casos, algunos usuarios y podemos entonces vivenciarlo. Ya es un taller un poco más largo, son 8 horas sobre colchonetas y bueno, los que estén interesados y quieran profundizar, con muchísimo gusto. Y bueno, esta es como la información que les tenía. No sé si tengan alguna pregunta, inquietud, están de acuerdo en cómo que la guía, cómo lo colocan los autores. Yo sé que hay otros autores que le dicen a uno puntualmente también puede hacer esto, pero siento que como guía se vuelve bien, bien interesante el, el énfasis y el reconocimiento y sobre todo que me da una perspectiva de dónde ir, ¿sí? Y dónde trabajar esa, ahí pequeñito que va a tener muy buenos resultados sobre el paciente. A mí me ha servido, sí, mucho. Y bueno, eso era lo que quería compartirles el día de hoy. ¿Preguntas, amigos? Hola, Lina me pregunta que si hay una guía como tal. Esta es toda la guía. La guía es como cuando tú empiezas a hacer la evaluación, entonces decir, listo, empiezo por cabeza, empiezo con la función visual, eh, la, empiezo entonces con la parte auditiva, sigo con la alineación, sigo con el tronco, sigo, o sea, es como una secuencia, ¿cierto? Ahí mismo te está dando como la guía. ¿Que haya un formato en donde lo hemos escrito? No, no, básicamente como que el objetivo es que podamos ir desarrollando esa capacidad y como reconociendo ese neurodesarrollo. Pero uno puede hacer su ficha, ¿sí? Al principio, yo siento que al principio sería interesante. Como les decía, yo al principio cuando evaluaba tenía mi formatico y entonces iba escribiendo mi formato, ¿cierto? Ya ahora no necesito tanto, yo como que bueno, voy anotando y voy anotando y establezco esos niveles y después entonces organizo y redacto toda la información, pero yo en el último formato. Pero al principio podría hacerse. Sería muy interesante que si alguien lo quiere hacer y compartirlo, sería muy chévere. Listo. Y toda la información entonces les voy a mandar mi WhatsApp y cualquier cosa me pueden escribir. Ahí les mandé mi número telefónico, me pueden escribir, yo les doy toda la información. Acuérdense que las asesorías son completamente gratuitas. Ya después colocamos fechas para Bogotá, para Cali y bueno, es interesante entonces que podamos trabajar y profundizar esto. Bueno, compañeros, amigos, muchísimas, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias, amigos. Que estén muy bien. Saludos. Muchas Gracias por gracias. estar. Gracias. 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 Gracias a ustedes. Nos estamos Profe, una viendo. pregunta. Gracias, Luzma. Excelente. Mariana, Muchas placer gracias. como siempre. Con relación al curso, hola, ¿cómo estás? Con relación al Hola. curso, ¿nos podría brindar un poquito más de información acerca del valor, los días de pronto que se haría, si es presencial o virtual? Dale, Eh, Natalia. Es presencial, solo 12 cupos y si me escribes al número que les coloqué, porfa, yo ahí te doy toda la información. vale, perfecto. ¿Listo? Muy bien. Listo. Gracias, Luzma. Nos vemos. Gracias. ¿Y en Barranquilla?
Y en Barranquilla me quedo. Los esperamos. Dale, estamos revisando Barranquilla. Gracias. Ok, hasta luego. Bueno, saludos amigos. Hasta luego.